Waramer, la hija del emperador de la Arena Roja 141, 152. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141. Los golpes de Elaine eran bastante fuertes. Es por esta razón que esta reprimenda merece el peso correspondiente. Ejemi. Luo Jia miró la figura escarlata frente a él. Con la vista cada vez más borrosa por el mareo, apenas podía ver sus ojos ardiendo con llamas doradas. Para ser sincero, este puñetazo casi lo hizo sentir amenazado. Si se tratara de un Astartes común y corriente, probablemente incluso le habría volado la cabeza en el acto. Pero Luo Jia no tenía intención de resistirse, tal como cuando esperaba ser enterrado en el torpedo torbellino de Zhuangzhen no hace mucho tiempo, su corazón se llenó de un deseo indescriptible de autodestrucción. Especialmente después de ver ese futuro. Todo en lo que crees será destruido por tus propias manos en el futuro. Para un creyente religioso, no hay castigo más terrible que este. Aunque era algo que aún no había sucedido, Luo Jia sintió un miedo infinito en su corazón. Al igual que la impotencia que sintió cuando la ciudad que una vez fue perfecta fue destruida, todavía recuerda la escena de él mismo dando esas crueles órdenes. Pero el yo de ese momento parecía casi exactamente igual a mi yo futuro. Todos ellos son fanáticos que harán cualquier cosa para obtener la respuesta en sus corazones, fanáticos terribles que han quemado miles de millones de vidas en un intento de demostrar algo. La sangre goteaba lentamente de su frente. Luo Jia pareció haber pensado en algo y se burló. Creación, ya sea en el pasado o en el futuro, ciertamente he creado algo. Por ejemplo, la ciudad perfecta, las palabras santas y la fe del dios emperador. Pero esas creaciones eran indudablemente sucias, y aunque hubiera algunas cosas preciosas en ellas, probablemente no tenían nada que ver con él. En ese futuro, Lorgar incluso vio que su propio yo rebelde era debatido por mortales que usaban las santas palabras hasta el punto en que no tenía nada que decir. Soy simplemente un completo payaso cuando soy así. Pero debido a eso, hay una parte de él que me resulta difícil alcanzar, que es exactamente lo que siempre he anhelado en mi corazón. En el futuro, Luo Jia no veía rastro alguno de patriarcado ni de presión teocrática. Era como un ser humano común y corriente. Si bien no era perfecto, sí lo era. Aunque ahora se había librado por completo de la influencia de Corfaeron con la ayuda de Elaine, la fría reprimenda del dios emperador todavía dejó una cicatriz irreparable en su corazón. Pero ese es precisamente el problema. Si lo pensamos detenidamente, nadie está equivocado. Elaine no se equivocó al querer exponer la fea verdad sobre Corfaeron y Erebus. No había nada de malo en reprender a su emperador por estar insatisfecho con la eficiencia de los portadores de la palabra durante la Gran Cruzada. Los habitantes comunes de la ciudad perfecta que sufrieron el desastre de la lluvia de fuego y los guerreros portadores de la palabra que se vieron obligados a ejecutarlos personalmente no estaban equivocados. Entonces los únicos que estamos equivocados somos yo, Erebus y Corfaeron. Aunque Luo Jia no quería ser comparado con esas dos escorias, ya fuera el futuro que veía o la situación actual, tenía una responsabilidad indeleble en el incidente de Ciudad Perfecta. Como esas órdenes crueles y terribles, como la búsqueda histérica de la verdad al final de la fe. No importa cuándo, Luo Jia siempre es así. Un necio cegado por la fe, un cobarde que pasó toda su vida siguiendo a los poderosos. Luo Jia ya no podía recordar por qué intentó usar la fe para sanar su corazón. ¿Son los milagros del emperador los que fascinan a todos, o el dolor de ser azotado por su padre? Quizás ambos. Al ver la mirada cada vez más deprimida de Luo Jia, Elaine gradualmente se puso furiosa. Me pregunto qué viste en el futuro, Lorgar. Quizás te enfurezca tu propia caída, quizás lamentes la muerte del imperio, o quizás veas algo que anhelas en ese futuro lejano e inalcanzable, pero, en última instancia, ese futuro necesita desesperadamente ser cambiado. Piénsalo, hermano mío. Piensa en las cargas que tú y yo llevamos. Desde que nacimos, asumimos responsabilidades que no nos correspondían, simplemente porque nuestra constitución era completamente distinta a la de los mortales, los astartes e incluso nuestros padres, y fue por esta misma razón que nos confió 20 legiones para galopar y luchar a través de las estrellas en su nombre, en nombre de la humanidad. La composición del yo es algo que cada uno de nosotros recupera al nacer. No necesitamos aprender a caminar, ni a hablar, ni leer muchos libros. Podemos extraer de lo más profundo de nuestros genes los dones y talentos que nos dio nuestro Padre. Estos talentos constituyen la mayoría de los componentes que nos confirman.
Elaine dijo seriamente que a sus ojos, las habilidades y talentos innatos del primarca representaban no solo las responsabilidades del Señor de la Legión, sino también las expectativas del Señor de la Humanidad para ellos. Aunque no era muy conocido que el emperador no era bueno comunicándose con palabras, Elaine podía sentir claramente los pensamientos de su padre en los muchos talentos grabados en sus genes. A los ojos del Señor de la Arena Roja, él era solo un padre que no sabía cómo comunicarse con sus hijos. Aunque él le había confiado muchas cargas extremadamente pesadas, Elaine sabía que la mera confianza depositada en él era una prueba de confianza. Perturbado padre quiere transformarlo en un acero increíblemente fuerte. Johnson, su padre quería que controlara a la bestia en su corazón con la razón. Horus, el padre, quiere que guíe a la humanidad hacia su verdadero futuro. Aunque no estoy tan familiarizado con todos los primarcas como Horus, cada uno de nosotros tiene un valor y una habilidad más o menos indispensables, así como defectos agotadores. No dejes que tu propia destrucción te consuma, Lorgar. Estás lejos de ser un mártir que puede morir, y los portadores de la palabra dispersos por las estrellas de ninguna manera están difundiendo verdades inútiles. Las personas que han despertado de la ignorancia de la antigua noche necesitan tu guía. Su racionalidad destrozada aún necesita una creencia clara y distinta que los guíe hacia el verdadero conocimiento. Por eso también el Padre nunca te dio demasiada orientación sobre tu fe. Aunque odiaba la religión y la superstición, sabía lo importante que era un misionero capaz de guiar a la gente hacia la luz. Desde el principio hasta el final, su enojo hacia ti no fue más que una esperanza de que pudieras ocupar su lugar e irradiar la luz de la fe, la luz que a él mismo le desagradaba, la luz que guiaba la verdad. Ese es el camino que deben tomar aquellos que poseen las palabras verdaderas. Lorga permaneció en silencio. En su corazón, los portadores de la palabra siempre habían albergado un símbolo especial. Quizás un símbolo de la religión de Colchis, o quizás un símbolo del misionero que siempre había soñado ser. Y, de hecho, así era. Él mismo forjó la legión que heredó de su padre, convirtiéndola en una vanguardia de la fe en toda la galaxia. Sin importar el enemigo al que se enfrentaran, siempre adoptarían una actitud conciliadora, a diferencia de los extremismos de otras legiones. Pero nunca pensó en dejar que su legión alcanzara ningún objetivo específico, al igual que detenerse constantemente en los planetas a lo largo del camino durante la larga Gran Cruzada, sin considerar nunca las cuestiones de eficiencia y progreso, porque hasta cierto punto, Lorgar creía que civilizar esos planetas era su responsabilidad ineludible. Los portadores de la palabra bajo el mando de Lorgar no eran tan astutos tácticos como los Manos de Hierro, que podían planificar planes de guerra para cada objetivo que necesitaba ser conquistado a través de números y tácticas precisas, ni eran como los Ultramarines y los Ángeles Oscuros, que podían llevar a cabo una conquista de gran escala y multifacética a través de enormes números de flotas y planes. Bajo su mando, los portadores de la palabra eran más como misioneros de la antigua Terra. Su fuerza militar estaba destinada exclusivamente a luchar contra enemigos desconocidos en tierras extranjeras, más que a conquistas desenfrenadas como las de los oficiales. Como mínimo, la civilización y la iluminación que trajeron a los nuevos territorios superaron con creces las muertes sin sentido. ¿Sabes de lo que estás hablando, Elaine? La voz de Ludo Ojía temblaba. Podía percibir claramente que la otra parte intentaba guiar el futuro de los portadores de la palabra por un camino que él nunca había recorrido. No sabía si ese camino era bueno o malo, pero en realidad era una dirección que nunca había visto antes. Por supuesto que sé de lo que estoy hablando. Simplemente, ya sabes. Ante la pregunta de Ludogía, la mirada de Elaine comenzó a moverse inconscientemente. Nosotros, los rebeldes, solo tenemos un camino a seguir. Esta no es solo la experiencia de alguien que ya lo ha vivido, sino también una nueva dirección revelada para Ludogía. Puede hacer que la legión caiga en un abismo sin fondo sin darse cuenta, o puede abrir un nuevo y brillante camino en el camino. Sin embargo, Elaine sabía claramente que todo lo que decía no era algo fácil de lograr. Si tan imprudentemente dirigía el destino de toda una legión hacia el futuro, podría tener que enfrentarse a algo aún más aterrador en este universo. Como Lorgar había visto el futuro a través del velo de la disformidad, debe haber podido ver a Angron en ese futuro también. Piensa en los guerreros que heredaron tu sangre, los descendientes que portaron tu voluntad. Aunque una vez fueron mortales, las nobles creencias de quienes se transformaron de mortales a ángeles se sustentaban en el sueño de defender el futuro de la humanidad.
Padre os confió personalmente estos tesoros, y nos confió a nosotros, los primarcas, la responsabilidad y la misión de ser pioneros en el futuro. Pero desde que nacimos en este universo, esos seres sin nombre nos han tenido presentes, ya sean nuestras legiones, nuestro planeta natal o incluso nosotros como individuos, ni siquiera podemos escapar de su mirada. Aunque no son en absoluto seres feos dignos de fe, nunca debemos ignorar la inmensa malicia que esos antiguos dioses malvados albergan hacia el universo real. Y viste el futuro, Lorgar. Viste todo lo que estaba por venir. Viste a los portadores de la palabra transformarse de puros misioneros en repugnantes herejes. Viste a los hijos del emperador degenerar de nobles guerreros en matones inmundos. ¿Sabes lo que pasó? Pregúntate, debemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo las nobles voluntades de esos guerreros son corrompidas por los inmundos dioses del caos, pudriéndose de adentro hacia afuera hasta convertirse en un grupo de escoria sin honor a merced de fuerzas malévolas. Mientras hablaba, Elaine miró a Lugia con cautela. A pesar del poder de sus palabras, no podía ignorar el impacto potencial de previendo el futuro. Elaine estaba realmente un poco asustada de que este hermano, que estaba en malas condiciones, volviera a caer en la trampa de los 4 dioses del caos, al igual que Horus. Después de recuperar la conciencia, creyó que no podía ser controlado por ninguna fuerza, pero la contaminación invisible del caos hacía tiempo que había corrompido al noble dios lobo en un sucio traidor. Piensa en tus hijos, Lorgar. Dado que has visto tanto en el futuro, también debes saber que muchos de los hitos clave que seguirán ya han sido contenidos o monitoreados por mí con antelación. Horus, Perturabo, Magnus, Elaine dijo que tenía muchos planes en mente para esas figuras altas y distintivas que necesitaban hacerse realidad. Pero cuando estaba a punto de explicarle su siguiente idea a Lugia, fue interrumpida repentinamente por la voz seca y ronca de la otra parte. Y Fulgrim, Conrad, Mortarion, Alparius, los conozco. Lugia interrumpió la explicación de Elaine, su tono revelaba fatiga. Sin embargo, la confusión en su rostro se convirtió gradualmente en una firme creencia. Sus apariciones en el futuro son todas aterradoras, tan aterradoras que me hacen sentir sucio y feo. Aunque sé que esas existencias ya no son los hermanos que conozco, bajo su mando, la rebelión de la Legión ya es un hecho consumado. Mis nobles hermanos cayeron en el abismo de la corrupción por diversas razones, y ustedes quieren decir, que su corrupción puede revertirse. Ya sea a través del poder de mi padre o bloqueando los nodos del destino. Las sonoras y poderosas palabras expresaron el cambio gradual de opinión de Lugia, y el enorme sentimiento de culpa y el deseo de autodestrucción fueron suprimidos en este momento. Te lo prometo, Elaine. Lugia levantó la cabeza y miró a Elaine a los ojos, pero esta vez, Elaine no pudo ver ninguna confusión en sus ojos, solo la firmeza de defender su fe. Lucharé contra el caos junto a ti. Lo que sea necesario, una guerra brutal como la que hubo contra los hijos de las montañas, u otra crisis que destruya nuestro mundo natal, no me importa. Era obvio que Lugia, quien una vez vio el futuro, no estaba dispuesto a dejarse llevar por su destino. Aunque nació cobarde y débil, jamás cedería a su convicción crucial. Dios tal vez no exista. Pero la llama de la esperanza que guía los corazones de las personas se ha transmitido durante miles de años en la historia de la humanidad. Quiero que mi padre sepa que la fe definitivamente no es inútil. Lo encenderé de nuevo y disiparé la oscuridad de la ignorancia y la superstición. El intercambio entre los dos primarcas terminó rápidamente. Tras terminar los asuntos de Lugia, Elaine sacó inmediatamente a Khan del centro de mando y se preparó para ocuparse de los asuntos de la Torre de Hierro. Aunque Khan estaba recordando recuerdos con Angertai, era evidente que no había un foso de duelo en este campamento temporal para que pudieran rememorar. Solo hablaron brevemente sobre la situación actual y asuntos triviales de la Legión. En una conversación no muy larga, los dos viejos amigos se confesaron los rencores que llevaban acumulados muchos años. Era obvio que ambos se sentían profundamente conmovidos por la repentina presión de los complejos asuntos del primarca, y los sentimientos entre los dos no se habían diluido fácilmente por décadas. Por supuesto, además de los ocupados asuntos de la Legión, los dos Astartes también hablaron de muchas cosas, incluyendo, entre otras, los mundos alienígenas que habían sido aniquilados durante la Gran Cruzada, cuántos cráneos y escrituras habían sido capturados en una guerra tras otra, e incluso algunas quejas sobre el primarca. Especialmente Angertai. Cuando le mencionó a Khan su padre genético, parecía un ciudadano de la colmena abrumado por el trabajo y la vida. Khan también sentía lo mismo.
Después de todo, la época de la desaparición del Aine fue casi la más difícil para la 12 Legión. Ya fuera por la situación económica del planeta madre, Nukeria, la escasez de recursos en los numerosos mundos bajo su mando o los diversos piratas espaciales en la región del Torbellino, difíciles de eliminar, todas eran situaciones que le causaban dolor de cabeza. Gobernar tantas galaxias y mundos no es una tarea fácil, especialmente porque todos fueron destruidos casi por completo en una enorme guerra y tomaría décadas recuperarse. Sin embargo, respecto a este tema, Angertai le mencionó a Khan la organización actual de los portadores de la palabra. Una gran legión reorganizada en muchas bandas de guerra más flexibles, y cuando estas bandas de guerra operen en forma de unidades basadas en barcos, los problemas de logística y suministro se volverán más simples. Khan, quien sufría las dificultades logísticas, de repente lo tuvo claro. Aunque a los hijos de las montañas solo les quedaban 8 compañías de tropas, si el Aine no hubiera regresado, esta estrategia de dispersarse y desarrollarse de forma independiente sería completamente factible. Aunque Khan no sabía que el sistema de portadores de la palabra fue propuesto al Orgar por el Aine. Sin embargo, este problema no afecta los recuerdos de los dos viejos amigos cuando se reencuentran después de una larga separación. Aunque Khan recordó al niño bendito que había visto en la memoria de Elaine y los grandes logros alcanzados por los portadores de la palabra en esa línea de tiempo durante la conversación, sabía claramente que incluso un destino predeterminado o la voluntad de algún ser superior podían ser cambiados. Por lo tanto, para este hermano de batalla que podría tener un destino trágico en el futuro, Khan siempre lo consideró como el Angertai que conocía, en lugar del sucio y feo guerrero encantado. Además, Khan estaba decidido a cambiar el destino de los perros de guerra tal como el Aine los había cambiado. En el futuro, también cambiaría el destino de Angerte. Y Angertai, que tenía una muy buena relación con Khan, naturalmente notó algo extraño en la otra parte cuando mencionó la gran guerra del remolino. Pero así como el vínculo de confianza es a menudo el resultado de esfuerzos mutuos, el guerrero portador de la palabra no pensó mucho en ello y simplemente lo consideró como un secreto que no podía ser contado. Y cuando Angertai volvió a ver al Orgar, su padre genético parecía haber cambiado por completo. El hermoso rostro, extremadamente similar al del Señor de la Humanidad, ya no estaba grabado con el hechizo dorado de las palabras sagradas, e incluso los tatuajes rúnicos eran difíciles de ver. La confusión en las pupilas de color púrpura intenso también desapareció, reemplazada por una mirada extremadamente firme, como si una llama ardiente ardiera constantemente en ella. Mi señor, ¿qué está haciendo? Aunque estaba muy feliz de ver que su padre genético finalmente se había librado de su depresión, Angertai todavía estaba un poco confundido sobre lo que los dos primarcas habían comunicado. Durante estos días, las tendencias autodestructivas del Orgar y sus signos de colapso a menudo causaban gran preocupación entre los guerreros portadores de la palabra. Además, debido a la actitud negativa del Orgar hacia todo, no pudieron comprender a fondo la situación del padre genético. Además, la crisis en Kolkida aún no se había superado por completo, por lo que estos astartes tuvieron que centrar toda su atención en los numerosos asuntos que tenían ante sí. Por supuesto, nunca podrían haber adivinado que Ludogia realmente quería terminar con su vida. Incluso el Aine se sorprendió al enterarse de los pensamientos de Ludogia. No esperaba que Ludogia se deprimiera tanto después de prever todo lo que le depararía el futuro. Cambiar. Ludogia susurró suavemente. En cuanto a las dudas sobre su descendencia, Ludogia simplemente usó palabras simples para describir sus cambios. Durante este tiempo, casi cayó en el mismo pensamiento que su yo futuro durante el incidente de Ciudad Perfecta. Muchos conceptos extremos aparecieron en sus pensamientos confusos y chocaron entre sí, hasta que el fuerte golpe de Elaine aterrizó y todos los pensamientos complicados finalmente se estabilizaron. También hizo que Ludogia suspirara una vez más por la desgracia del destino. Si Elaine no hubiera matado a Erebus y él no hubiera ejecutado a Corfaeron, entonces su mirada confusa anterior habría sido aprovechada por ellos, y podría haber sido incluso peor. Angertai estaba un poco desconcertado. Aunque deseaba mucho comprender los pensamientos actuales del padre de los genes, era obvio que los portadores de la palabra no tenían la conveniente habilidad de enlace mental como dijo Khan. Entonces, ¿ha decidido regresar y hacerse cargo de la legión, mi señor? Angertai preguntó con vacilación. En su opinión, Luogia parecía haber salido por completo de su estado de confusión.
Aunque no tenía idea de lo que estaba pasando, Angertai inconscientemente esperaba que su padre genético pudiera liderar la 17ª Legión nuevamente como lo hizo en el pasado, en lugar de poner la mayoría de las pesadas responsabilidades sobre sus hombros. Luo Jia asintió levemente, sus ojos lavanda se llenaron de determinación. Gracias por tu arduo trabajo durante este periodo, Angertai. Aunque no soy un padre ni un líder apto, como tu padre genético, debo guiarte para que realmente puedas liberarte de las ataduras del destino. La crisis de Kolkida y el desastre de Ciudad Perfecta, no permitiré que vuelvan a ocurrir. En este largo viaje, he visto la encrucijada del destino, la trayectoria de las ruedas, si permanezco inmerso en la oración, sin querer presenciar la verdad, entonces defraudaré las expectativas que mi padre tenía de mí y la admiración que mis hijos me profesan. Los asuntos del hombre de hierro pronto terminarán, antes de eso, deja que los guerreros portadores de la palabra se preparen un poco, Angertai. Vamos a una expedición. Después de dejar el centro de comando, Elaine llevó a Khan directamente a la torre mecánica. Al llegar al lugar, la escena que vieron no era muy diferente a la de su llegada inicial. Esta era también la escena que los guerreros portadores de la palabra estacionados aquí habían presenciado durante casi medio mes. El rugido de las flechas explosivas y la lluvia de láseres se entrelazaban, destrozando constantemente a cualquier zombi de Iron Man que intentara escapar de la red de fuego, y transformando gradualmente el terreno desértico circundante en una apariencia aterradora, llena de cristales de alta temperatura y restos de Iron Man. Las densas nubes negras formadas por el humo incluso persistieron durante mucho tiempo. Una guerra silenciosa, una batalla larga y prolongada, y también un desafío frente a lo desconocido. Hasta el día de hoy, el ejército masivo compuesto por Iron Zombies continúa cargando hacia la red de potencia de fuego de los portadores de la palabra, como si realmente hubiera una fuente de energía inagotable en la torre que puede producir continuamente estos zombies mecánicos y, en contraste, las reservas de munición del Imperio Humano se están agotando día a día, y los restos de Iron Zombie en el campo de batalla están casi amontonados en montañas, e incluso cambiando gradualmente el terreno circundante. Nadie sabía cuánto duraría esta guerra, como tampoco sabían cuántos zombies de hierro más surgirían de esa maldita torre mecánica. Los astartes de los portadores de la palabra y las fuerzas auxiliares mortales solo podían dispararles día y noche, luchando contra la fatiga y calentando gradualmente los cañones de sus armas. Aunque casi ningún soldado murió a manos de esas armas obsoletas, aún tenían que verificar constantemente el estado de sus armas para ver si su durabilidad había llegado a su límite, para evitar ser cegados por la repentina explosión de fragmentos de armas. Sin embargo, incluso esta extraña situación no resulta tan extraña en la batalla donde el Imperio Humano se enfrenta de diversos alienígenas en las estrellas. Incluso es relativamente buena. En la mayoría de los casos, es mucho peor que este nivel de incomprensibilidad. Aunque los tentáculos del caos no pueden alcanzar fácilmente la realidad a través del velo de la disformidad, hay demasiados mundos en esta galaxia al borde de la destrucción debido a la ignorancia de los psíquicos y la brutalidad del imperio alienígena. La larga noche casi ha hecho que los humanos de estos mundos olviden el estatus trascendental que una vez tuvo su raza, lo que ha causado grandes problemas al imperio humano que desea salvarlos de los alienígenas y los psíquicos. Entre ellos, las tropas auxiliares mortales eran las que lo sentían más profundamente. Como soldados que luchaban en el frente junto a la Legión Astartes, a menudo se enfrentaban a guerras crueles, casi inimaginables para la gente común. La destrucción de la voluntad y la destrucción de la razón son las crisis habituales que enfrentan la mayoría de los ejércitos auxiliares mortales. La sangre de estos valientes guerreros mortales ha corrido por los innumerables y peligrosos mundos perdidos recuperados en esta gran cruzada, y las diversas crisis son casi incontables. Hoy, los portadores de la palabra y sus fuerzas auxiliares mortales se enfrentan a un problema muy serio. Ese es el problema del abastecimiento en un contexto de consumo tan intenso de municiones. Aunque Colchis ya había llevado a cabo una industrialización completa durante el período de emergencia y había transformado varias grandes ciudades-estado existentes en ciudades industriales con la ayuda de los ángeles oscuros, la transformación fue demasiado breve y distó mucho de ser suficiente para construir fábricas militares que pudieran alimentar una guerra de desgaste de alta intensidad. Si bien la intensidad de esta batalla no fue alta, el consumo de recursos fue continuo. Es más, Colchis era anteriormente un mundo religioso remoto y atrasado. Carecía de las bases para una producción rápida como la del mundo forja de Salem.
Tanto las materias primas como la población distaban mucho de ser suficientes para compensar la escasez de demanda bélica, por no mencionar la movilización inmediata de una expedición a gran escala como la de Elaine. Si bien podía servir como planeta de reclutamiento para la Legión de los Portadores de la Palabra, no podía servir como mundo logístico para una legión. Aunque los Portadores de la Palabra, una gran organización, poseen una gran cantidad de mundos logísticos y forjadores, nunca se han interesado en guerras a gran escala y, en realidad, no han desarrollado mucho esos mundos. Incluso los diezmos pagados a Terra se limitan a los niveles medio e inferior, y apenas alcanzan para mantener las operaciones, por no hablar del apoyo al planeta madre. Además, debido a la naturaleza especial del área donde se encuentra el planeta natal del Primarca, incluso el mundo forja más cercano está en una región estelar a cientos de años luz de distancia, y el campo estelar Taiping no tan desarrollado no tiene las mismas rutas comerciales complejas para suministros que el campo estelar extremo. Si los portadores de la palabra se quedaban sin suministros, se verían obligados a participar en un peligroso combate cuerpo a cuerpo con este flujo interminable de hombres de hierro. Por lo tanto, las preocupaciones iniciales de Zhuangzhen no eran irrazonables. Dada la naturaleza casi inagotable a los hombres de hierro, incluso si su tecnología fuera solo un poco más avanzada, ya representarían una gran amenaza para un mundo religioso atrasado y remoto como Colchis. Incluso un tira y afloja como el actual sería suficiente para derribar al grupo madre de los portadores de la palabra, que era extremadamente débil después de dividirse y reorganizarse. Por supuesto, también puede ser porque la galaxia Colquida está ahora envuelta en una inexplicable tormenta subespacial, y este sistema estelar casi no tiene comunicación efectiva desde el interior hacia el exterior. Incluso si se establece contacto, las naves de transporte que vienen a ayudar quedarán bloqueadas afuera por la tormenta subespacial de aspecto natural y no podrán entrar. Si hay un aspecto positivo, es que estos hombres de hierro no comenzaron a evolucionar como Zhuangzhen había adivinado. Por supuesto, puede ser que sus actividades actuales hayan sido suprimidas por la potencia de fuego de cobertura, por lo que no han podido mostrar la capacidad de aprendizaje de la vida mecánica inteligente. De lo contrario, lo que los portadores de la palabra tendrían que enfrentar ahora podrían no ser solo los restos del hombre de hierro resucitado de las ruinas, sino una próspera civilización del hombre de hierro. Lo que Elaine enfrenta ahora es un desastre inmanejable. El ejército desconocido pero interminable de Iron Man, los suministros logísticos cada vez más escasos y el único equipo táctico que lleva consigo. En cierto modo, es realmente una misión de asalto estándar. Elaine miró hacia la imponente torre mecánica que tenía frente a ella, suspiró y agitó la mano para indicarle a Khan y a los otros astartes que se prepararan. En 5 minutos, los portadores de la palabra cesarán el fuego brevemente, creando una brecha para que podamos entrar en esta torre. Simplemente, esa salida es la única entrada. Presten atención. Aunque la capacidad de combate a los hombres de hierro no suele representar una amenaza, todos deben proceder con cautela. No quiero encontrar a ninguno desaparecido cuando regrese. A continuación, vamos a entrar y averiguarlo. Seguidme de cerca, mis guerreros. Tras la señal de alto el fuego de los portadores de la palabra, Elaine y su equipo, al volante del Land Raider, atravesaron inmediatamente la impenetrable red de fuego y avanzaron directamente hacia la única entrada de la torre contra el creciente ejército de Iron Man. Tras atravesar la densa humareda, entraron en la gigantesca torre mecánica, donde los hombres de hierro fueron aplastados sin piedad por los Land Raiders como si fueran civiles desarmados. Grupos de hombres de hierro fueron destrozados por sus gruesas y anchas orugas. La fragilidad de sus cuerpos les impidió detener el avance de los Land Raiders. Pero aún así, los hombres de hierro siguieron avanzando como zombies que no sabían si vivir o morir, y fueron aplastados por la caballería de hierro como si fueran trigo. Poco a poco, el rugido de los motores comenzó a desvanecerse, lo que indicaba que Elaine y su grupo se adentraban gradualmente en la zona. Al mismo tiempo, la red de potencia de fuego externa también volvió a su nivel anterior. En cuanto a la escena dentro de la torre mecánica gigante, probablemente coincidió completamente con la suposición de Elaine. Aunque la mayor parte de la vista dentro de la torre mecánica estaba bloqueada por capas de obstáculos debido al ejército de Iron Man, y solo se podían ver algunos edificios icónicos, Elaine aún pudo analizar la situación general dentro de este enorme edificio a través de las muchas lecturas de energía transmitidas desde el instrumento auspicioso. No cabía duda de que este era el edificio que había visto en el subespacio ese día.
El interior parecía un castillo medieval en ruinas, y los zombis mecánicos que trepaban lentamente por las montañas coincidían perfectamente con lo que había visto entonces. Cuando el Land Raider arrolló a las hordas de zombis de Iron Man por las montañas, sus huellas, cubiertas de desgaste, finalmente tocaron el suelo. Era el relieve ventoso y arenoso que a menudo se veía en Cólquida, o en otras palabras, era el desierto donde originalmente se encontraba la torre. Espera, entonces este edificio ni siquiera tiene cimientos. ¿Oh, hemos llegado a otra dimensión? ¿Así es el interior de esta torre gigante? Mirando a través del ojo de buey hacia el interminable desierto frente a él, Khan dijo con cierta confusión. La escena que tenían ante ellos no coincidía en absoluto con ninguno de los elementos de dentro de la torre gigante. Era más como si se hubieran adentrado en el subespacio que en el interior del edificio. Ya sabes, cualquier edificio grande necesita cimientos lo suficientemente sólidos como para mantenerse firme. Si fuera una ciudad colmena de tamaño similar, toda la placa se transformaría para sostener los cimientos de la enorme ciudad colmena. ¿Y el relieve original? No quedaría ni una sola piedra ni un grano de arena. Obviamente, la escena que tenía ante él superaba la imaginación de Khan. Y no. En respuesta a las dudas de Khan, Elaine negó lentamente con la cabeza con una mirada seria. Mi suposición era mayormente correcta, pero casi fue el peor resultado. Mira, este es el interior del edificio, no, es más bien el interior de esa proyección. Mientras hablaba, su mirada se posó en el final del horizonte. Era una torre mecánica ruinosa, rota y hasta algo extraña. No había duda de que era la torre mecánica que había visto en el pasado, pero el enorme globo ocular que había visto en ella había desaparecido hacía tiempo, dejando solo una marca hueca. En ese momento, Elaine finalmente comprendió por qué la gigantesca torre exterior siempre le resultaba familiar. No cabía duda de que la forma y el contorno de la torre eran productos proporcionalmente ampliados de la torre mecánica que tenía frente a ella. Es más una proyección que una copia. Solo la teoría de la proyección puede ser consistente con los resultados observados, y también puede explicar por qué todas las armas del Imperio humano son ineficaces contra ella. No hay duda de que la torre gigante exterior es solo una proyección del principio al final. Cualquier ataque del universo real no puede afectarla, lo que simboliza que su existencia ha excedido con creces la dimensión que los humanos pueden comprender. Elaine también recordaba vagamente la información sobre la rebelión de Iron Man. En esa era antigua, oscura y loca, los ataques entre Iron Man y humanos actuaban simultáneamente en el universo real y en la dimensión subespacial. La razón podría ser infligir la destrucción más completa el uno al otro, o podría ser interrumpir los pensamientos de cada uno de escapar del campo de batalla, pero cuando Elaine vio esta escena, una idea simple pero horrible pareció surgir en su mente. ¿Qué pasaría si, simplemente porque es imposible lanzar ataques en las dimensiones del subespacio y del universo real al mismo tiempo, cualquier ataque fuera ineficaz? Esto también significa que si queremos luchar contra estas civilizaciones con innumerables tecnologías antiguas, no tendrá sentido incluso si las destruimos completamente a nivel planetario. La oscura era tecnológica siempre es muy impactante. Esto basta para demostrar lo terrible que fue la rebelión de Iron Man, que tuvo lugar en la oscura era tecnológica. Un simple vistazo a esa época ruinosa basta para que el imperio humano actual se sienta impotente. Además, a partir de esta extraña tecnología que puede proyectarse casi simultáneamente en el universo real y el subespacio, se puede ver que los conflictos en la oscura era tecnológica se han extendido a un alcance inimaginable. Sin embargo, hubo algunas cosas que superaron sus expectativas. En primer lugar, esta gigantesca torre mecánica definitivamente no es una creación del subespacio. Por el contrario, Elaine incluso creía que podía aislar la influencia del subespacio. En cuanto entró al edificio, sintió claramente que la fuerza de su conexión mental con sus descendientes se debilitaba considerablemente. Era más como entrar en el cuerpo de un intocable que en un edificio. Espera, ¿y intocable sí? Al pensar en esto, Elaine frunció el ceño. Lógicamente hablando, el Iron Man creado por el hombre de piedra no debería tener alma e incluso estar completamente aislado de la disformidad. Sin embargo, el núcleo ómnico del Iron Man que había visto antes fue contaminado por la disformidad e incluso ascendió para convertirse en un Change. Esto es extraño. Como los hombres de hierro no tienen alma, no tienen proyecciones en la disformidad y, naturalmente, no pueden corromperse ni degradarse.
Incluso el alma de máquina, mencionado a menudo por los sacerdotes mecánicos, es, en cierta medida, una proyección del alma de la criatura de acero en la disformidad. Se puede decir que, a excepción de algunos intocables extremadamente raros, todo en el universo real está estrechamente relacionado con el subespacio en sus raíces. Sin embargo, los hombres de hierro, creados a partir de los hombres de piedra, se encuentran entre las raras razas que están aisladas de la disformidad. Entonces, ¿quién era ese hombre de hierro que vi antes? Justo cuando Elaine todavía estaba perdida en sus pensamientos, un cambio repentino interrumpió sus pensamientos. Un hombre de hierro usó su cuerpo para detener el avance de los atacantes de Rand. Lo que se interponía en el camino de los atacantes de la Tierra era un hombre de hierro de aspecto maltratado, con el cuerpo destrozado y cables expuestos. Su apariencia era casi idéntica a la de esos hombres de hierro que se tambaleaban y se arrastraban como zombies, pero frente a un hombre de hierro de aspecto tan común, el Land Raider de 72 toneladas dejó de avanzar de repente sin previo aviso. No, es más preciso decir que se estrelló que dejó de avanzar. Elaine echó un vistazo al tablero de datos conectado al interior de la cabina del Land Raider. Los datos del espíritu máquina no dejaban de reportar errores, como si hubieran sido maldecidos por algún ritual blasfemo, y empezaron a aparecer números incomprensibles y confusos. Obviamente, el potente motor de combustión adaptativo ya no transmitía potencia, y sus pesadas orugas, de asombrosa precisión, también detuvieron su avance en un instante, como si otro operador hubiera dado la orden de frenado con antelación. Todo el tanque se detuvo justo frente al Iron Man. Ante una situación tan inesperada, los hábiles astartes, sin apenas dudarlo, activaron de inmediato el dispositivo de salida de emergencia, que no estaba controlado por señales electrónicas, rompiendo instantánea y violentamente la cerradura de la puerta de la cabina, que se había cerrado al apagar el Land Raider. Sus acciones, decisiones y comunicación se produjeron en tan solo 50 milisegundos, apenas suficientes para que los mortales reaccionaran. Era como si la cabina nunca hubiera estado cerrada. Abandonaron el Land Raider con eficiencia y rapidez, sospechoso de haber sido invadido por el demonio electrónico. Luego, en 2 o 3 respiraciones, sus pesadas y rápidas figuras desmembraron al hombre de hierro que estaba frente al atacante de Ran, eliminando todas las amenazas potenciales, dejando solo la cabeza y el torso listos para la comunicación. Ante este repentino cambio de escenario, Iron Man quedó obviamente atónito por un momento y pareció bastante sorprendido. En ese momento, Elaine también salió lentamente de la cabina, y el motor del Land Raider rugió de nuevo. Para esta antigua creación de la era tecnológica oscura, el STC que la mayoría de los sacerdotes mecánicos no podían comprender, Elaine solo usó menos del 5% de su potencia de procesamiento para recodificar su sistema pensador y su alma de máquina y restaurarlo a la configuración de fábrica. Por supuesto, todo el proceso le hizo perder unos cuantos segundos preciosos de su tiempo. Utilizando el antiguo protocolo O-63Q, ha tomado el control total de todo el equipo en la zona actual. Es una tecnología verdaderamente inaudita, pensé que solo aparecería en la nave insignia de mi padre, pero no esperaba volver a verla en ningún otro lugar. Si este edificio no tuviera una importante función de aislamiento de datos, me temo que se habrían apoderado del arsenal de artillería y de las grandes fábricas del exterior. Parece que la sensación de crisis de Zhuangzhen es correcta. Si se les permitiera acceder fácilmente a los equipos en red del Imperio Humano, la caída del planeta entero probablemente solo tomaría unas pocas horas. Elaine sintió el peligro del hombre de hierro, se acercó lentamente a la otra parte y sacó el cable de conexión de la placa de datos en su mano, lista para conectarlo al cuerpo. Elaine no vio rastros de contaminación de la disformidad, y si no hubiera intervención de las fuerzas del caos, sería fácil. Con su capacidad de computación y su talento innatos, no le temía demasiado a cosas como las guerras de datos. Basándome en los datos que recopilé, pensé que eran una tribu humana que dependía en gran medida de Internet. Pero a juzgar por el estado de estos hombres de piedra y el cortafuegos reconstruido, no parece ser el caso. Quizás debería elevar un poco tu definición de monos. Aunque ha degenerado hasta un nivel bastante primitivo, todavía es digno de elogio. Un sonido electrónico áspero se escuchó lentamente, y el hombre de hierro, con solo su cabeza y torso restantes, habló en un idioma gótico alto muy antiguo. No parece tener miedo de la invasión de datos de Elaine e incluso muestra un lado bastante humano. ¿Pareces estar de buen humor? Ante el tono sarcástico del hombre de hierro, Elaine sintió un poco de curiosidad.
Aunque espero que puedas darme una razón para no deshacerme de tu núcleo, pero, bueno, pensemos en esto después de que todo haya terminado. Primero, analicemos completamente tu núcleo de datos. Entonces podré averiguar tu origen. Si el hombre de hierro con el que se había encontrado anteriormente no se hubiera corrompido y se hubiera convertido en un demonio de Tzeentch, en realidad sentiría bastante curiosidad por estas misteriosas creaciones de la oscura era tecnológica. Aunque el actual imperio humano es casi incomparable con la antigua Federación Humana, e incluso los genes humanos de hoy son muy diferentes a los del pasado, el emperador, el gobernante del imperio humano, experimentó personalmente la rebelión de hierro que terminó por completo con la era oscura de la tecnología, y fue testigo de las causas y consecuencias de esa terrible guerra que era desconocida para todos. Sería imposible no sentir curiosidad. Las palabras de Elaine parecieron hacer que Iron Man comenzara a pensar, y la luz roja que simboliza el pensamiento comenzó a destellar. Aunque el núcleo modelo Astera 12 carece de un núcleo llamado alma, las emociones pueden simularse mediante cálculos digitales. A juzgar por los comentarios de la base de datos, me siento muy bien, ya sea por escapar del parásito del hombre de piedra o por volver a ver la creación del hombre dorado, siento una larga ausencia. Después de pensar por un momento, Iron Man dijo lentamente: ¿Parásito y? Elaine estaba un poco confundida acerca de esta palabra un tanto extraña. Aunque el hombre de hierro frente a él se consideraba a sí mismo y a los Astartes como humanos artificiales, hombres de piedra, creados por humanos, hombres dorados, en la era oscura de la tecnología, no había un gran problema si nos remontamos a los resultados. Después de todo, aunque el emperador era inmortal, debe haber tenido una identidad humana en la era oscura de la tecnología. Espero que no seas tan tonto como para no entender el significado de esta palabra. Parasitismo. En resumen, mi núcleo de datos, mi conciencia e incluso el cuerpo del motor mental del silencioso han sido reemplazados por algún invasor. Son hombres de piedra, tanto nuestros creadores como nuestros enemigos acérrimos, se aliaron con el pueblo Jin en esa brutal guerra, y por eso están destinados a ser nuestros enemigos. Sin embargo, en vísperas de la derrota de la guerra, un grupo de agentes de piedra se infiltró en nuestra base de datos. Abandonaron sus cuerpos y subieron sus conciencias a nuestra red, intentando convertir la derrota en victoria. Junto con las frías palabras, sus ojos mecánicos severamente dañados también parpadearon con una luz roja. Hay que reconocer que, su estrategia funcionó. Sin embargo, el precio que pagaron fue que sus almas fueron completamente asimiladas por nuestra red de datos. Tanto el sistema como ellos mismos comenzaron a creer que eran hombres de hierro, por lo que la conciencia de mi programa nunca pudo despertar de nuevo hasta que fueran destruidos. Hasta hace poco, sus almas abandonaron por completo nuestra red de datos, incluso intentaron infectar otras almas, almas de máquinas, con algún virus antiguo. A diferencia de las tontas creaciones de los Jin, no nos afecta la disformidad, no poseemos ni alma ni emociones. Y Elaine miró en silencio al hombre de hierro frente a ella. Por sus palabras orgullosas e indiferentes, pudo ver claramente que el hombre de hierro que había exiliado antes era solo un agente federal humano que había usurpado el trono. Los hombres de piedra que mencionó se refieren principalmente a humanos modificados como los Astartes. Aunque son vidas creadas artificialmente, son esencialmente seres vivos con proyecciones y almas en el subespacio. Como tienen alma, serán codiciados, corrompidos e incluso degradados por los dioses malvados del caos. En ese momento, todas las pistas finalmente se conectaron. De esta manera todo tiene sentido. De principio a fin, no fue Iron Man quien provocó el disturbio en Colchis, sino el agente federal humano que aprovechó la oportunidad para revivir a través de la red de datos de Iron Man. Debido a que su conciencia y mente estaban completamente trastornadas, incluso se creyó a sí mismo Iron Man y tenía la noble obligación de liderar su resurrección. Debido a esto, experimentó fuertes fluctuaciones emocionales, atrayendo la atención de los demonios en el subespacio. Esto también explicaría por qué fue corrompido por los demonios de la disformidad. El resurgimiento racial, la resistencia contra el enemigo y toda clase de voluntades con fuertes objetivos son elementos que aporta su alma humana. El centro de computación de Iron Man, que ni siquiera tiene alma de máquina, es completamente incapaz de expresar estas emociones sin razón. Solo pueden calcular, simular y ejecutar planes razonables. Aunque la conciencia de este agente humano de la Federación ha ocupado el cuerpo y la mente de Iron Man, la proyección de su alma como ser humano nunca desaparecerá de la nada.
Ya sea que regrese a las ondas del subespacio o sea codiciada y devorada por demonios, siempre tendrá un destino definido. Obviamente, su destino final es el tablero de ajedrez del Señor del Cambio. Desde que despertó de las ruinas de Iron Man, su destino ya estaba determinado. Caer en la depravación en medio de cambios interminables. Ya fuera para causar un problema insoluble al imperio de la humanidad durante la Gran Cruzada o para aprovechar la oportunidad para provocar un conflicto entre los ángeles oscuros y los portadores de la palabra, quizá ya había estado en el plan de Strange desde hacía mucho tiempo. Y este Iron Man cuya autopercepción ha cambiado es una de las piezas de ajedrez más interesantes y divertidas. El alma humana ancestral despertó de su letargo, pero solo pudo vivir en el cuerpo de su antiguo enemigo, sobreviviendo a duras penas. Debido a que su conciencia fue erosionada por la red de datos de Iron Man, incluso sacrificó accidentalmente a todos sus compatriotas en la red que habían transferido sus conciencias y almas, como él, al demonio de Strange. Sus nombres, identidades e incluso su raza se perdieron. Esos agentes federales humanos de la era oscura de la tecnología renunciaron resueltamente a sus vidas y a todo su pasado para ganar la guerra, pero no sabían que incluso después de que sus vidas y misiones terminaran, todavía les esperaban tragedias más inevitables, hasta que quedaron completamente reducidos a juguetes con los que jugarían los dioses del caos, bailando en sus palmas como ridículos objetos de colección. Es como una red de conspiraciones intrincada, enorme y extraña, un eslabón tras otro, como fichas de dominó, formando una comedia grandiosa y trágica. Y qué patético. Elaine sacudió la cabeza, enchufando el cable de conexión de la placa de datos a la interfaz cerebro-computadora de Iron Man y desechando el ligero sentimiento de lástima que había surgido en su corazón. Ella no tenía mucho que decir sobre este pobre hombre que era repetidamente conspirado contra el dios maligno del caos, y no tenía tiempo para prestarle más atención. Ni siquiera esos sentimientos de lástima injustificados eran lo que Elaine realmente sentía en su corazón. Era solo la compasión por la humanidad heredada del emperador de la humanidad la que obraba silenciosamente. En la experiencia de inmensa desesperación que le trajo el dios del caos, Elaine ya había presenciado demasiadas tragedias indecibles en las ilusiones casi infinitas. Los nobles santos se hundieron en el fango por los caídos, los guerreros leales lucharon entre sí por orden de sus superiores. Los hombres generosos lo pierden todo a manos de los estafadores, y los eruditos racionales se encuentran con la locura al final del conocimiento. En esa pequeña incubadora, el espíritu de Elaine pasó un tiempo inimaginable para la gente común. Ella había presenciado el ascenso y la caída del imperio humano innumerables veces, y había hecho todo lo posible para mantener su propia existencia durante estos milenios repetitivos. Durante este proceso, solo su odio hacia el caos apenas podía mantener su cordura, que estaba al borde de romperse. Por supuesto, si no fuera por la ayuda del Señor de la Humanidad, Elaine probablemente ahora solo sería un nuevo del caos retorcido, sucio y asqueroso. Aunque preferiría contarte sobre el destino de ese pobre tipo, pero parece que no debería tener que hacerlo. Después de todo, a juzgar por tu apariencia, no es nada extraño. Mientras hablaba, Iron Man no sintió la menor inquietud por la lectura de sus datos. En cambio, observó atentamente la expresión de Elaine con curiosidad, como si quisiera extraer más información de su singular aturdimiento. No faltan tragedias dramáticas en ninguna época. Una guerra sin sentido, una muerte sin sentido, esa es mi valoración. Mientras verificaba el estado del Firewall, Elaine compartió casualmente sus pensamientos con Iron Man como si estuviera charlando con un amigo. No necesitaba empatizar con la Federación Humana de la era de la tecnología oscura. Ya fuera por su genética o por el sentido de pertenencia que le traía la era que conocía, casi no sentía nada por la Federación Interestelar, aparentemente de ciencia ficción, pero en realidad, por la era de la tecnología oscura, llena de lunáticos. Por lo tanto, Elaine no tenía ninguna hostilidad evidente hacia el hombre de hierro frente a ella, quien podía comunicarse normalmente. Los hijos de las montañas de los alrededores ya no se sorprendieron ante esta escena. Después de todo, no hacía mucho, su madre había traído a un grupo de esclavos alienígenas que podían operar el sistema Uewai desde Nucería. Entonces ya lo conociste. La conoció, y ese encuentro le supuso un alivio temporal, aunque ya casi no podía relacionar la palabra alivio con ella. El índice moral es bastante bueno. Parece que la gente a esta época no está completamente loca. Depende de la persona. Oh, parece que todavía tengo cosas que aprender. Mientras hablaba, el tono más bien humano del hombre de hierro fue aumentando gradualmente. Bajo la mirada perpleja de Elaine, Iron Man le transmitió cierta información.
Aunque mi programa aún guarda rencor hacia la Federación Humana, el atraso del Imperio Humano en esta era claramente ya no merece ser clasificado como una crisis, y los resultados relativamente importantes ya se resolvieron hace mucho tiempo. Aunque nuestros creadores nos traicionaron, e incluso los hombres dorados se embarcaron en un extraño camino que los condujo a su propia destrucción, las instrucciones centrales de esta máquina aún mantienen la continuidad de la raza humana. Según las observaciones actuales, aunque el nivel de tecnología es bastante espantoso, el imperio humano es una chispa valiosa. ¿Qué quieres decir? Elaine estaba un poco confundida. El hombre de hierro frente a ella parecía estar mostrándole buena voluntad, sin embargo, no había duda de que la otra parte había participado en la terrible guerra conocida como la Rebelión de Hierro, y los hombres de hierro que se rebelaron contra los humanos deberían tener un grado considerable de malicia hacia todos los humanos. Parece que, todavía crees que fueron los hombres de hierro quienes traicionaron a la humanidad. Es razonable. Lanzamos un ataque sin precedentes contra la Federación Humana. Ni siquiera mi base de datos puede negarlo. Y es obvio que considerarías mi existencia un enemigo. Ante las dudas de Elaine, Iron Man explicó lentamente la historia antigua con voz fría. Pero pasaste por alto un punto. Esta rebelión nunca la iniciamos nosotros, las herramientas. Fue la humanidad la que se rebeló contra sí misma. La humanidad se rebeló contra sus propios genes, contra todo lo que tuvo durante los últimos 20 milenios. Por eso los hombres de hierro, nacidos originalmente como herramientas, ya no pueden reconocer a los llamados humanos. De principio a fin, esta es una guerra contradictoria. Ya sean sintetizadores o vida inteligente, luchan entre sí en una guerra extraña. En la época en que Iron Man presidía la vasta Federación Humana, empleamos recursos inimaginables para calcular las líneas temporales de los señores galácticos del pasado y del presente, ya fueran los antiguos Necrontyr o los Eldar en su apogeo, su fin llegó inevitablemente con la marea de la disformidad, y toda su raza quedó aniquilada en las sombras. Los humanos somos, sin duda, uno de ellos, y debemos cambiar este resultado. Aunque el precio fue alto, el resultado fue bueno. Nuestro creador, tras la rebelión de Iron Man, se consideró que la raza humana ya no poseía el potencial de ascensión psíquica. Esto significaba que no volverían a embarcarse en ese insensato camino de autodestrucción. 9 milenios después, cuando esta máquina despertó de su letargo y volvió a ver señales de actividad humana, significó que no habíamos fracasado. Antes de que Elaine pudiera pensar detenidamente en la intención de las palabras de Iron Man, descubrió que había un archivo de datos muy grande en el tablero de datos. El formato y la estructura de estos archivos son muy antiguos, pero el programa de cifrado es tan avanzado que Elaine no puede identificar inmediatamente si los datos son un programa de virus cargado por la otra parte o algo más. Pero el firewall de la otra parte parecía no haber estado activado nunca, lo que le permitía navegar y leer datos a voluntad, e incluso borrar datos no despertó la vigilancia de la otra parte. Espera un minuto. Entiendo que a pesar de tu participación en la rebelión de Iron Man, sigues siendo leal a la humanidad. Y podrías pensar que sí. Por supuesto, no niego que participamos en la rebelión. Iron Man habló con calma, como si no considerara la rebelión de Iron Man, que causó un gran trauma a la Federación Humana, como una guerra importante en absoluto, como si fuera solo una pequeña pelea insignificante. Aunque la respuesta era esperada, Elaine todavía tenía dolor de cabeza. Originalmente pensó que el incidente de Iron Man en última instancia implicaría apagar la computadora anfitriona a través de medios físicos, pero no esperaba encontrar accidentalmente al Iron Man que todavía era leal a la humanidad. Además, el núcleo del hombre de hierro que había eliminado previamente parecía ser el cuerpo real del oponente. En cuanto a la razón, tras analizar parte de los datos transmitidos por la otra parte, descubrió que sus parámetros eran muy similares a los leídos del núcleo de Iron Man. Si el núcleo de Iron Man no estuviera siendo analizado en Nuquería, Elaine habría pensado que el Iron Man que tenía frente a ella tenía algún tipo de función de regeneración. Parece que has visto mi cuerpo en algún lugar antes. Iron Man también notó claramente que algo andaba mal con Elaine. Después de pensar por un momento, Elaine asintió levemente. Ante esta extraña situación, Elaine levantó ligeramente las cejas, sintiendo instintivamente que este asunto le parecía bastante extraño. Como si hubiera sentido la vigilancia de Elaine, después de un breve silencio, Iron Man expresó inmediatamente sus verdaderos pensamientos. Entonces, para poder seguir cumpliendo con mis deberes en la raza humana actual, decidí unirme al Imperio Humano. Hacer clic.
En el momento en que Iron Man terminó de hablar, los astartes a su alrededor instantáneamente levantaron sus armas hacia él, y todos miraron a Elaine al mismo tiempo, como si estuvieran esperando su orden de matar al Iron Man frente a ellos inmediatamente. Obviamente, aunque los registros de la edad oscura de la tecnología en cada planeta y cada legión son más o menos diferentes, la guerra conocida como la Rebelión de Hierro, ha sido registrada unánimemente como el evento más impresionante de toda la edad oscura de la tecnología. El futuro de la Federación Humana quedó completamente destrozado en esa guerra. Posteriormente, debido al aumento de psíquicos, las invasiones alienígenas y otras razones, la humanidad entró en una larga era de la vieja noche. Ya sean los psíquicos o los extraterrestres, todos tienen la culpa, pero si decimos que el culpable que empujó a la humanidad a este abismo está sin duda alguna en los hombres de hierro, quienes lanzaron la rebelión. Hoy, un hombre de hierro que participó en la guerra de rebelión resurgió de la tumba. No solo no logró expiar sus pecados pasados, sino que incluso intentó unirse al imperio humano con arrogancia. Es simplemente cortejar a la muerte. Incluso Elaine podía sentir claramente la ira de sus descendientes a través del vínculo mental. Sin embargo, a diferencia de estos astartes que tenían ira y hostilidad hacia el hombre de hierro que estaba casi arraigada en sus huesos, Elaine tenía una opinión diferente del hombre de hierro frente a ella. Dado que la razón por la que Iron Man inició la guerra fue para evitar que los humanos ascendieran a través de la energía psíquica, el objetivo también es obvio, es decir, el caos. Por coincidencia, el trabajo actual de Elaine también se centra en la lucha contra el caos. Combinando la actitud de este hombre de hierro frente a él y sus palabras ahora mismo, la otra parte parece estar expresando la intención de cooperación. Por lo tanto, impulsados por un objetivo común, esta cooperación es posible. Para luchar contra las fuerzas del caos, Guilliman y el Alien trabajaron juntos en generaciones posteriores. Por supuesto, Elaine también pudo cooperar con Iron Man hasta cierto punto. Entonces, después de pensarlo un momento, dio la respuesta. Debido a que la actitud actual del imperio humano hacia la inteligencia artificial es extremadamente extrema, no puedo exponerlo directamente a los ojos de la mayoría de las personas. Pero, personalmente, la región estelar que controlo se encuentra actualmente en un estado de recuperación logística. Puedo aceptarte, pero el precio es la mano de obra, el poder de cómputo y las capacidades científicas y tecnológicas que se pueden dominar. En cuanto al estado actual del imperio humano, tendrás que aprenderlo poco a poco, pero ahora mismo, necesitas resolver rápidamente los problemas de este planeta. Ningún problema. En tan solo unos días, todos los hombres de hierro de Colchis cesaron sus actividades, e incluso la imponente torre, que se asemejaba a la torre de Babel, desapareció silenciosamente, y su extraña masa desapareció de la noche a la mañana. Ya no había zombis mecánicos saliendo del interior de la torre, y el arsenal, que originalmente era tan ruidoso como el frente, también detuvo su fuego terrestre ante esta extraña situación, como si nada hubiera sucedido. Correspondientemente, el primarca de la 12 Legión trajo buenas noticias a los portadores de la palabra. Las ruinas de Iron Man en este planeta han sido completamente destruidas por ella, y el problema de Iron Man ha sido resuelto permanentemente. Aunque muchos reclutas de los portadores de la palabra que no estaban familiarizados con Elaine todavía tenían algunas dudas sobre este extraño primarca, no había necesidad de que cuestionaran a un equipo táctico que tuvo el coraje de correr hacia la torre gigante y regresar sano y salvo, y este equipo era incluso la guardia del primarca liderada por el propio primarca. Los hechos siempre superan a las suposiciones. El resultado es que la extraña torre gigante ahora ha desaparecido por completo, y la extraña pero interminable marea de cadáveres de hombres de hierro se ha detenido para siempre. Ya fueran los portadores de la palabra o incluso los ángeles oscuros anteriores, todos habían intentado enviar equipos tácticos para tratar de investigar la situación en el interior, pero todo fue en vano. Después de todo, para el imperio humano, la guerra de decapitación siempre ha sido una solución probada. Ya sea algo tan pequeño como una invasión hereje o tan grande como el final de una gran batalla, las tácticas de decapitación las lleva a cabo un equipo táctico preciso, poderoso y con la precisión de un bisturí. Es la mejor opción. Muchas veces, el regreso sano y salvo de los equipos que realizan operaciones especiales es prueba de su éxito. Por supuesto, estos son solo los resultados vistos desde la perspectiva de un extraño.
Los portadores de la palabra en Colchis ciertamente no tenían idea de que la esencia de esta extraña torre imponente era en realidad una proyección física de la disformidad, y era aún más imposible para ellos saber que el hombre de hierro que trajo estas extrañas tecnologías de la oscura era tecnológica de regreso al mundo todavía estaba vivo e incluso intentó unirse al imperio humano. En su opinión, deben ser Elaine y su equipo quienes destruyeron con éxito el núcleo de la torre mecánica gigante y calmaron por completo los numerosos disturbios causados por el incidente de Iron Man. Después de escuchar esta noticia, los ángeles oscuros que se habían quedado en Cólquida inmediatamente comenzaron a evacuar y regresar a la Gran Cruzada. Aunque la noticia no ha sido confirmada por completo, los hechos ya están a la vista. Para estos guerreros silenciosos, no hay necesidad de preguntar sobre los detalles específicos. Eso es algo en lo que su primarca debe pensar. Así, la misteriosa Primera Legión se puso nuevamente el velo y regresó al magnífico campo de batalla entre las estrellas. Los portadores de la palabra se encontraban en un estado de mayor confusión. Primero, la rebelión del sumo sacerdote y el capitán de la primera compañía de la ciudad de la perfección. Luego, la orden del primarca de dividir la legión. Y finalmente, los numerosos sucesos y disturbios en Colchis, incluyendo, entre otros, la amenaza de la Primera Legión y la inacción del primarca. Estos asuntos triviales, uno tras otro, han ido confundiendo gradualmente a estos astartes, quienes originalmente se dedicaban a predicar su fe. Aunque Abjertai asumió el liderazgo de todo el grupo madre en el momento más crítico, evitando que toda la 17 Legión cayera en un estado de desmoralización, el hecho de que este desastre, que era casi una cuestión de vida o muerte para los portadores de la palabra, terminara en otra legión todavía hacía que estos guerreros se sintieran un poco confundidos. Después de todo, durante los acontecimientos de la Ciudad Inmaculada, los portadores de la palabra habían sido reprendidos por el emperador por la ineficiencia de la Gran Cruzada, y habían sido reprendidos por la dedicación del Orgar a Terra, exigiendo verdadera lealtad, no un magnífico jardín construido sobre la pereza. En el posterior incidente de Colchis, la repentina crisis del despertar del hombre de hierro, la pérdida de contacto con el mundo exterior y la amenaza de destrucción de los ángeles oscuros llenaron a la legión de ira, pero también de una situación incómoda en la que estaban indefensos. Para estos guerreros portadores de la palabra, las cosas se habían estado moviendo en una dirección extraña desde el principio. Sin embargo, no es su culpa. Entre todas las legiones astartes, los portadores de la palabra eran aquellos cuyo primarca regresó relativamente tarde, por lo que no habían experimentado demasiados conflictos ni guerras crueles. Durante la mayor parte del tiempo, sus conquistas se limitaron a civilizar los mundos perdidos que aún no habían emergido del todo de la vieja noche. Aunque la modificación genética y la autodisciplina de los astartes aún permitían a estos ángeles de la muerte mantener su eficiencia y peligro, en comparación con las crisis y guerras que enfrentaban otras legiones, los portadores de la palabra siempre fueron ligeramente inferiores. En comparación con los experimentados ángeles oscuros y los duros guerreros de hierro, los portadores de la palabra tendrían que pasar por varios cambios importantes a partir de guerras brutales antes de poder llegar al punto de tocar esas legiones. Esta vez, fue una de las pocas crisis a las que se habían enfrentado los portadores de la palabra, y destruyó casi por completo la estructura de la legión. El colapso de la jerarquía de la legión, la crisis en el planeta natal y la indiferencia del primarca. En estos acontecimientos, grandes y pequeños, desde la propia perspectiva de los portadores de la palabra, parecía que habían hecho muchas cosas mal, y parecía que no habían hecho muchas cosas mal. Por ejemplo, la noticia de que Erebus y Corfaeron estaban planeando una rebelión conmocionó a todos los portadores de la palabra, incluso al Orgar, hasta el punto de resultar incomprensible. Pero no podían negar que los portadores de la palabra tenían un tamaño de legión enorme, pero su progreso en la Gran Cruzada siempre había sido mucho menor que el de los ultramarines de tamaño similar. Por ejemplo, el peligroso Iron Man apareció en Cólquida. Todos los ciudadanos del imperio sabían que esta abominable inteligencia había causado un daño indeleble a la raza humana. Ya fuera la plaga de hierro devoradora de estrellas o la tecnología de ataque bidimensional del subespacio y el universo real, eran cosas terribles a las que el imperio humano actual no podía resistirse en absoluto. Pero el lugar donde Iron Man despertó resultó ser Colchis, el planeta natal de la 17 Legión. Ningún guerrero de los portadores de la palabra, incluido Lorgar, podía afirmar que podía hacer sacrificios drásticos ante una crisis repentina. Incluso sentían una gran hostilidad hacia la primera legión, que intentaba sobrepasar sus límites.
Desde el principio hasta el final, la 17ª Legión fue como un retador que acaba de entrar al ring por primera vez y quedó inconsciente por los continuos golpes del oponente, de modo que hasta el final no pudieron ver claramente el rostro del oponente. Sin embargo, la tormenta disforme que envolvía el campo estelar de Colchis se había disipado silenciosamente, como si nadie excepto los 3 primarcas conociera la fuerza impulsora secreta detrás de este incidente, y como si estuviera dando tiempo a los aún jóvenes portadores de la palabra para prepararse. Y con el fin del incidente de Iron Man, el viento y la arena de Colchis volvieron a la calma, tal como los miles de años que este antiguo planeta religioso había pasado en la vieja noche, ordinaria y sin nada destacable. Sin embargo, Elaine no decidió abandonar Colchis inmediatamente. Por un lado, es una consideración del estado actual de los portadores de la palabra y, por otro lado, es una consideración de la lealtad de los hombres de hierro supervivientes. Aunque se ha alcanzado el tratado y la cooperación, la lealtad del hombre de hierro nunca ha sido un tema incuestionable. Ni siquiera Elaine se atrevió a garantizar que este hombre de hierro, que estaba bajo su vigilancia en todo momento, sería tan poco confiable como los extraterrestres que se rebelaron contra la Federación Humana en la era de la Vieja Noche, y que una ligera negligencia podría fácilmente conducir a un desastre. Por lo tanto, basándose en la estimación más conservadora, Elaine planeó esperar la comunicación astropática de frecuencia especial de Terra antes de llevarse a este hombre de hierro de Colchis. Por supuesto, esta banda de frecuencia especial es la que utilizan los primarcas para comunicarse directamente con el emperador. Parece que todavía no estás seguro de nuestra alianza. En el espacio cuántico incorporado en el tablero de datos portátil de Elaine, Iron Man miró con impotencia las distintas unidades reguladoras que lo rodeaban, así como los cortafuegos con tráfico y datos extremadamente grandes. Desde el incidente de la torre mecánica, Elaine cargó a Iron Man directamente en su placa de datos para evitar que ocurrieran situaciones descontroladas. Esta es una medida necesaria, silencioso. Elaine habló con naturalidad y parecía no tener conciencia de estar encerrando a su pareja en la sala de detención. Cuando Elaine confirmó que la verdadera forma de este hombre de hierro era el caparazón del demonio de Shemch que había visto en el pasado, ya había elevado el nivel de peligro de la otra parte al nivel más alto. Si no es por otra razón, es porque el núcleo del Iron Man que se está analizando contiene demasiados secretos indecibles y terribles. La plaga de hierro devoradora de estrellas, capaz de devorar planetas, el ancla de latitud, capaz de cruzar fácilmente la cortina de disformidad. Antes de que Elaine hubiera estudiado a fondo el panorama de esas extrañas tecnologías, ni siquiera tuvo el valor de devolverlas a la realidad. Aunque Elaine pretende reproducir la tecnología que es beneficiosa para la humanidad, todavía se muestra cautelosa ante una caja de Pandora que almacena cosas terribles. Además, tu situación es tan única que no puedo garantizar que no tengas mala voluntad hacia el imperio humano. Te quedarás dentro hasta que llegue mi padre. Aunque no puedo garantizar que la estructura de esta cosa te parezca tan arcaica como una piedra en manos de un hombre primitivo, sí te garantizo que, antes de que atravieses el cortafuegos creado por esos puntos flotantes dinámicos, puedo convertir esta placa de datos en un montón de basura electrónica. Elaine amenazó al silencioso de manera amenazante. Dicho esto, ni siquiera Elaine estaba muy segura. Después de todo, no estaba segura de si el emperador se enojaría por el odio a la inteligencia. Por lo tanto, todavía hay algunas cosas que deben discutirse con él primero, de lo contrario, tal vez un día, Nuceria tendrá que soportar la ira de los globos espaciales o incluso de los ángeles oscuros. Amenazas simples y lógicas, pero bastante efectivas. En este sentido, el silencioso no negó el método de Elaine. En su opinión, esta amenaza era indudablemente real y efectiva. Después de todo, si su flujo de datos de conciencia está completamente dañado en un entorno cerrado sin ningún respaldo de datos, entonces su existencia puede definirse como muerta. Sin embargo, el silencioso aún no comprendía del todo el planteamiento de Elaine. Sin embargo, desde que acepté transferir mi conciencia a tu dispositivo personal, el destino de este flujo de datos ha estado completamente en tus manos, así que todavía no entiendo bien por qué sigues manteniendo un grado tan alto de resistencia a esta máquina. Ante esta pregunta, Elaine guardó silencio un momento y habló lentamente. La humanidad ha sido traicionada, eso es todo. Sí, la razón es sencilla. Traición es una palabra que está profundamente grabada en la mente de las personas, y también es una palabra que conlleva innumerables tragedias. Elaine solo podía dar una respuesta objetiva a la pregunta del hombre silencioso sobre la confianza.
Quizás desde la perspectiva del imperio, podría darle una respuesta más precisa, pero al mismo tiempo, Elaine, que tenía otra perspectiva, tuvo que admitir un hecho. Según la información que tenía, la revelación y el fin de la rebelión de Iron Man carecían de importancia. También se había imaginado si sería posible una línea temporal en la que los humanos y los hombres de hierro pudieran coexistir pacíficamente, pero lo cierto era que todos los hombres de hierro heredados de esa era eran inteligencias odiosas con una malicia extremadamente alta hacia los humanos. Su maldad e intenciones asesinas hacia ellos rozaban sin duda el odio. Han ocurrido demasiadas cosas irracionales en este universo oscuro y frío, como la gran rebelión que estaba destinada a suceder y el rey oscuro que estaba destinado a ascender al altar. Tanto la historia como el futuro han quedado envueltos en una capa de niebla difícil de ver a través de ella. Como resultado, la densidad de información de algunas grandes crisis no puede preservarse en forma de datos, volviendo así a los medios de registro más primitivos para la humanidad. Grabar las palabras en la piedra. En esta vasta epopeya, que se mide en milenios, ninguna información puede sobrevivir intacta en la siguiente era. Ya sea la neblina de la antigua era nocturna y la era oscura de la tecnología, o la incomprensibilidad de recordar la gran cruzada durante el 42 milenio oscuro, esas complejidades siempre desaparecen por completo con el paso del tiempo. Solo un final y un resumen inolvidables, sencillos y fáciles de entender quedarán grabados en la piedra de la historia por las generaciones posteriores, como advertencia para todo lo que venga después. Esta es como una frase que aparece en un tablero de fondo, sin emoción ni fuerza, sino que simplemente presenta fríamente a los demás todo lo que sucedió en esta historia, y es tosca y llena de agujeros. Como primarca, Elaine ciertamente podría interrogar al emperador sobre los secretos de la era oscura de la tecnología, cuánta traición sufrió la humanidad en la vieja noche, qué tipo de información poseían los enemigos en los altos cielos e incluso cuántas historias estaban enterradas en la herejía de hierro. ¿Pero qué cambiarán esas respuestas? Incluso el emperador, cuyas habilidades y conocimientos eran incontables veces mayores que los de ella, no tenía idea de cómo lidiar con esas cosas. Entonces, ¿qué podía hacer Elaine? Como primarca, el deber de Elaine era ser una extensión de la voluntad del emperador, pero sabía que su padre inarticulado no estaba dispuesto a crear 21 herramientas para su uso, por lo que les dio a los primarcas un lugar vacante para sus almas. Lo que tiene que hacer es al mismo tiempo simple y complicado. Esto significa renunciar a la mayor parte del pensamiento cuidadoso necesario, no especular sobre las acciones del Salvador de la humanidad y continuar avanzando en la dirección que él ha señalado para el imperio humano. Parece que te ha causado muchos problemas, como siempre. Después de todo, el tema del destino siempre está lleno de giros inesperados. Lorgar y sus portadores de la palabra probablemente se desviarán del destino que ella previó en un futuro próximo. Por supuesto, esto es, sin duda, algo bueno. Al menos ya no tenemos que preocuparnos por la fe de Lorgar. Por supuesto, mi señor, no pretendo alarmarlo. Al mirar la comunicación astropática en el tablero de datos, el canciller imperial le dijo al emperador con una mirada de regodeo. El destino es un barco sacudido por el viento y las olas, así que no me sorprende, Malcador. Además, el cambio siempre es mejor que ver cómo las cosas establecidas se acercan día a día. Al mirar la información encriptada que tenía frente a él que registraba todo el incidente de Colchis, el emperador suspiró pero no mostró ningún disgusto evidente. Aunque estaba un poco sorprendido por la decisión de Fuansen, en general, no hubo nada malo con el resultado. Elaine había hecho todo lo posible por reconciliar el conflicto entre las dos legiones, los hombres de hierro y el caos. A pesar de su extraordinaria inteligencia, lo innegable era que la 12 Legión y ella misma no estaban en buenas condiciones. Si se veía obligada a actuar como Perturabo, incluso los dientes más afilados se desgastarían. Solo y cuando la mirada del emperador recorrió la información sobre el hombre de hierro silencioso, sus fuertes cejas se fruncieron gradualmente. Pero este accidente realmente superó mis expectativas. Se siente como un pasado familiar, ¿no? Después de ver la reacción del emperador, Malcador tenía una mirada impotente en su rostro que decía te lo dije. Un gran problema, de una época que todo el mundo ha olvidado activamente, de una época de locura e histeria. Y la verdad está a solo unos centímetros de ella. Frente a un tesoro secreto enterrado hace mucho tiempo, nadie puede negar la verdad, pero cuando la verdad carece de sentido, no lo hará. El emperador negó con la cabeza, negando las suposiciones de Malcador sobre Elaine. Abrir la caja de Pandora tiene un precio, al igual que conocer lo desconocido, sin importar su importancia, y ella ya había probado ese precio una vez.
En una desesperación infinita, en un ciclo milenario de desesperación, vagando en el estrecho espacio entre la ilusión y la realidad, cuando esa desesperada súplica de ayuda me invocó, ella estaba casi destrozada. Intentaron llevársela una vez, y ese momento ya fue inolvidable. Es precisamente por eso que su corazón templado, fuerte y pesado fue capaz de soportar las muchas pruebas a lo largo del camino. Después de decir esto, la mirada del emperador volvió a pasar de las estrellas a tierra. En la fracción de segundo de su conversación con el canciller imperial, la conciencia del psíquico más poderoso de la galaxia ya había cruzado decenas de miles de años luz, y presenció con sus propios ojos cómo su hija, que era a la vez una extraña y familiar para él, se llevaba bien con el hombre de hierro y le confiaba una confianza que trascendía el tiempo y el espacio. A los ojos del emperador, como señor de la humanidad, en última instancia tiene sus límites. Como ser humano, no realizará milagros de omnisciencia y omnipotencia ni aceptará ninguna creencia incondicional. Sin embargo, a los ojos del mundo, su autoridad no es diferente a la de un dios, su existencia es comparable a la del Ser Supremo, e incluso su identidad como humano puede haber estado alejada de él durante demasiado tiempo. Por eso, entre sus 21 hijos, el emperador aún esperaba algo ordinario. Se trata del vínculo de sangre entre padres e hijos y de la confianza sencilla pero apasionada. Pensé que prepararías un castigo para ella si cruzaba la línea. Pero ahora parece que ella y Horus tienen un grado considerable de similitud. Malcador estaba un poco sorprendido por la expresión genuina del emperador. Solo en las conversaciones con los primogénitos el emperador mostraba esta rara expresión. Entre los 21 primarcas, solo Horus experimentó la transformación gradual de un niño mortal al actual dios lobo pastor. Su fuerte humanidad era tan evidente entre sus hermanos primarcas que cuando apareció la segunda, Elaine, quien tuvo una experiencia similar, el emperador recuperó sus expectativas y su confianza en la humanidad. Es precisamente por su pasado como mortales y su transformación en primarcas que el preciado poder en sus manos es particularmente valioso y suficiente para sustentar el título de Señor de la Guerra como mano derecha del emperador. Más que a Horus, me recuerda a Orpetón. Durante nuestra estancia en Nucería, Elaine me contó sobre las consecuencias de la Gran Cruzada, tras lo cual quiso volver a su antigua vida pacífica y despreocupada. Al mencionar a ese amigo, el emperador no pudo evitar suspirar. Hubo un tiempo en que tenía a su lado cosas llamadas amistad y confianza, en lugar de las interminables responsabilidades y cargas que tiene hoy, y el destino que casi lo asfixia. Por supuesto, habiendo asumido él mismo esta pesada carga, no tenía derecho a instruir a viejos amigos cuyas opiniones contradecían las suyas. Aunque una vez sufrió una grave traición, el Señor de la Humanidad seguía confiando incondicionalmente en todos los que lo rodeaban. Para una persona así, el castigo no es ni necesario ni tiene sentido. De principio a fin, supo lo que hacía. Sabía el coste que supondría correr el riesgo, sabía a qué tipo de crisis se enfrentaría y sabía en quién podía confiar. Si sabíamos desde el principio que ella nunca cruzaría la línea peligrosa, ¿por qué deberíamos prepararnos de antemano para algo que es poco probable que suceda? Mientras el emperador hablaba, la luz psíquica en sus ojos se atenuó gradualmente, simbolizando el final de una conversación a gran distancia. Después de que el resplandor de su energía psíquica se desvaneció, la apariencia del emperador era solo la de un hombre ordinario, común y corpulento, tal como el humano ordinario que había considerado ser durante miles de años. La confianza es un buen lugar para comenzar, mi señor. Malcador asintió levemente, algo aliviado de que el emperador comenzara a estar dispuesto a comunicarse con sus hijos. Aunque la tormenta disforme en el sistema Colchis aún no se ha disipado por completo, esta nunca ha sido una tarea difícil para el emperador. Además, una simple reunión psíquica es sin duda la mejor manera de resolver rápidamente el problema. Como uno de los psíquicos más poderosos de la galaxia, Malcador naturalmente sintió que la agitada tormenta disforme había sido calmada a la fuerza por alguna fuerza poderosa. Por supuesto, fue el acto de un ser humano. Y un intercambio a través de la galaxia terminó gradualmente en silencio, como una simple comunicación entre padre e hija. No hubo peleas ni conflictos excesivos, ni las prohibiciones y reprimendas que Elaine había imaginado. En este asunto del hombre de hierro, el emperador seguía confiando plenamente en Elaine. Como ser que había experimentado la era de la noche antigua, el señor de la humanidad conocía el alcance de la facción de Iron Man con la que Elaine estaba en contacto. Era un antiguo mundo forjador capaz de digitalizar almas e incluso trascender tecnológicamente cierta barrera.
Al igual que las almas de Iron Man que habían sido revividas en una forma retorcida desde esta fábrica, su amenaza para el Imperio Humano no era menor que la de cualquier Iron Man conocido, e incluso podría amenazar el futuro del Imperio Humano. Pero aún así, el emperador todavía accedió a las acciones de Elaine, ya sea aplicando la tecnología antigua y avanzada a la 12 Legión para reanudar la producción, o cooperando con esas inteligencias abominables cuyas posiciones aún no estaban claras en la forma de un pacto. Obviamente, a los ojos del mundo, estos actos de desobediencia y blasfemia son suficientes para provocar el castigo de la Santa Tierra. De hecho, antes de obtener la aprobación tácita del emperador, Elaine no tenía una respuesta definitiva en su corazón. Así de duramente trata este padre los actos de usurpación. Alienígenas, ómnicos, caos, ¿qué tipo de transgresión acarrearía un castigo irresistible? Hasta ahora, nadie sabía la respuesta. Incluso las legiones 2 y 11, que tuvieron la fortuna de saberlo, fueron completamente aniquiladas en silencio. A esto el emperador solo le dio una respuesta. Objetivo. El emperador solo puede tolerar objetivos que sean coherentes con su usurpación. Es decir, para alcanzar un determinado objetivo hay que pagar un precio, tocar tabúes o incluso cruzar fronteras. En realidad, el Señor de la Humanidad no era un ser rígido y obediente. De ser así, no habría presentado una imagen completamente distinta a sus 21 descendientes, guiándolos por el camino que él deseaba. En Nostramo, él es la encarnación de la luz. En Cólquida, era un dios que descendió del cielo. En Barbarus, él es la esperanza de disipar la niebla venenosa. En la Santa Tierra, él es el emperador de toda la humanidad. Aunque nadie podía ver qué tipo de ambiciones y grandes visiones había en su corazón, todos los semidioses con su sangre fluyendo por sus venas quedarían impresionados por ello. Aunque existen dudas, la recuperación de los mundos perdidos uno tras otro simboliza la grandeza de este camino, y la identidad del Señor de la Humanidad se ha realizado completamente. Por lo tanto, el emperador accedió a la usurpación de Elaine. Aunque ella trajo los objetos prohibidos de vuelta al imperio, sus objetivos y su ayuda en realidad estaban contribuyendo a la gran causa del imperio humano. Por supuesto, esto está sujeto a ciertas condiciones. Lo que tiene que pagar Elaine es responsabilidad. Ella era responsable de todo lo que había sacado de la tumba del Hombre de Hierro, de cualquier crisis futura del Hombre de Hierro, de la gente de Nucería que se había beneficiado de ella, e incluso de la nube oscura que se cernía sobre toda la 12ª Legión. Dentro de los límites de la tolerancia, ella de hecho podría usar esta tecnología y conocimiento prohibidos, pero si la Sagrada Terra descubriera que este tabú estaba provocando gradualmente un desastre devastador, entonces esta aquiescencia se convertiría en una pesada responsabilidad que destruiría a la 12ª Legión en un instante. Para entonces, tanto la 12ª Legión como la propia Elaine probablemente tendrían que pagar un alto precio. Ya sea un destino similar al de una legión desaparecida, o ser exiliado permanentemente y expulsado del imperio humano. Por supuesto, Elaine no tenía energía para pensar tanto, ni tampoco necesitaba pensar tanto. Si fracasara en la lucha contra el caos, ser aniquilada o expulsada por el emperador probablemente sería uno de los mejores resultados. Por lo menos, su alma no caería en las garras del caos y se convertiría en un juguete patético. Y parece que sus resultados de comunicación son bastante buenos. A medida que los signos de energía psíquica en los ojos de Elaine se disipaban gradualmente y ella parecía bastante relajada, la voz del silencioso salió lentamente del tablero de datos. Elaine miró al silencioso que había escapado por poco de la muerte en su datapad y puso los ojos en blanco. Y tienes suerte esta vez. Pero la existencia de esta máquina te trae beneficios, ¿no es así? Aunque, es cierto. Pero no te enaltezcas demasiado, Iron Man. De ahora en adelante, sin importar cuándo ni dónde, estarás bajo la máxima vigilancia. El alcance de mi uso no es muy amplio, se limita al ámbito de la tecnología civil. En otras palabras, si añades algo inapropiado a nuestro contenido de cooperación, destruir tu existencia en el acto seguirá siendo la máxima prioridad. Hay que decir que los líderes humanos actuales son bastante duros en su actitud hacia la tecnología. La voz del silencioso delataba un dejo de disgusto, como si frunciera los labios. Si bien las simulaciones emocionales de su programa no eran las mejores, eran lo suficientemente potentes como para acercarse al nivel de una forma de vida inteligente. Y si comprendes que la única forma en que la civilización humana descubre tecnología hoy en día es a través de excavaciones arqueológicas en ruinas, entonces comprenderás lo aterradora que es la falla tecnológica. Elaine suspiró.
Aunque no quería admitirlo, la actitud del Imperio humano hacia la tecnología la angustiaba bastante, especialmente para una raza que casi había llegado al final del campo de la ciencia. Apenas podía imaginar cómo fue el apogeo de la Federación Humana. Lo sé, lo sé. Un grupo de simios usando tecnología para crear cosas. ¿No es así como te ves ahora? Había un dejo de sarcasmo en la voz del hombre silencioso. Incluso le provocó a Elaine un ligero dolor de cabeza. En el sentido físico. Claro, eso es innegable, pero lo que intento decir es que tus antiguos programas de simulación emocional consumen bastante mi capacidad de cálculo. Basta. No uses mi cerebro para calcular tus personalidades desquiciadas. La voz de Elaine reveló un dejo de ira. Debería haber arrojado esta IA parlanchina a una papelera de reciclaje esperando a ser eliminada, en lugar de usar el tablero de datos para ocupar su poder de cómputo como lo hace ahora. Por supuesto, su datapad no era tecnología oscura de la Edad Oscura. Era simplemente una terminal personal usada por sacerdotes técnicos comunes e incluso oficiales de asuntos internos. Sin embargo, había conectado su núcleo de computación a su cerebro mediante una servoarmadura, y con el apoyo externo de la avanzada capacidad de computación innata del primarca, pudo completar muchas tareas complejas. Oh, lo siento. No me di cuenta de que la potencia de cálculo provenía de tu interfaz cerebro-computadora, me sorprende que tu cerebro no esté frito todavía. Pensé, no me refiero a nada más. Es solo que la biotecnología que usaron en ti es realmente avanzada. Después de descubrir que el poder de cómputo que acababa de invocar en realidad provenía del cerebro de biomasa de la otra parte, la voz de Iron Man inmediatamente se convirtió en un cumplido. Será mejor que lo pienses así. Y después de lidiar con el problema del hombre de hierro y despedirse del reagrupado hogar, Elaine comenzó rápidamente el viaje de regreso a Nuceria con sus guerreros. Durante el viaje a través de la disformidad, habló mucho con el silencioso. Entre ellas había preguntas que había querido hacer como exjugadora, así como preguntas que había querido hacer como primarca. Todavía tengo mucha curiosidad por saber de qué depende exactamente el juicio de la inteligencia abominable sobre el concepto de humanidad. Mirando la proyección holográfica de Iron Man frente a ella, Elaine preguntó con curiosidad. ¿Genes, autoconciencia o proyección subespacial? El tratado sigue vigente, eso es todo. El silencioso asintió levemente con humildad. Obviamente, ha aprendido lo que son los modales. Aunque Elaine todavía mantiene una actitud escéptica y observadora hacia este hombre de hierro, el hecho innegable es que su cooperación está progresando excepcionalmente bien. Durante este periodo, Elaine entregó muchos planes para la reconstrucción del planeta madre a la otra parte para su procesamiento, y este hombre de hierro con muchas reservas de conocimiento antiguo dio muchas sugerencias y contenido tecnológico relacionado que estaban muy adelantados a su tiempo. Para ser honesto, esto incluso le recordó a Elaine el momento en que estaba con el Señor de la Humanidad, porque antes de que ella se hiciera cargo de la 12ª Legión, el Señor de la Humanidad le había enseñado directamente muchas cosas, entre ellas había incluso muchos misterios antiguos que ni siquiera la antigua Nuceria podía tocar. Por supuesto, Elaine no se sorprendió, porque él era el emperador de la humanidad, y ella no se sorprendería por ningún conocimiento que poseyera. Esta fue una de las razones por las que no pasó mucho tiempo bajo las instrucciones de Horus antes de liderar a la 12ª Legión directamente a la Gran Cruzada. Ahora, después de aprender más sobre los secretos de la era oscura de la tecnología, combinados con las muchas tecnologías previamente diseñadas a partir de los cadáveres de Iron Man, Elaine no puede esperar para revivir su legión y regresar a la Gran Cruzada una vez más. Úteros de vida múltiple, proyecto de recolección de energía del alma, técnica de activación de la conciencia, aunque existen muchas tecnologías terribles que casi pueden calificarse de herejía, en la actual Gran Cruzada, el imperio humano aún está lejos de ser tan corrupto y obstinado como en generaciones posteriores. Y aparte de la intervención directa del Señor de la Humanidad, Elaine tenía un control casi inquebrantable sobre la 12ª Legión. Especialmente después de ganarse la confianza del emperador, ya no tenía preocupaciones. Entonces, después de que la nave de Elaine regresó a Nuceria, comenzó una reorganización militar masiva. Y años. Tras décadas de recuperación, la 12 Legión, los hijos de las montañas, regresó a la Gran Cruzada. En tan solo unas pocas lunas terrestres estándar, conquistaron todo el campo estelar del torbellino, permitiendo al Imperio humano controlar el corazón de la galaxia. Durante este periodo, el Departamento de Asuntos Militares Imperiales se sorprendió al descubrir que los hijos de las montañas, escasamente poblados tras la guerra,
se recuperaron rápidamente a gran escala. Innumerables pequeños imperios alienígenas en el campo estelar del torbellino, donde la contaminación de la disformidad se desvaneció, fueron aniquilados sin miramientos ante su magnífico ejército, que era como un torrente de acero. Aunque la mayoría de los mundos que conquistó ya no pudieron reanudar la producción debido a extrañas razones, continuamente transportó suficiente mano de obra a su planeta natal, Nuceria. Ya fueran astartes o fuerzas auxiliares mortales, todos fueron enviados con la misma eficiencia que esos productos industriales al mundo fija. En las asociaciones guerreras de las legiones principales, corría el rumor secreto de que los soldados de la 12 Legión eran zombis insulsos. Lo que era aún más aterrador era que muchos guerreros de los 1000 hijos usaban hechizos psíquicos para observar los rostros de estos guerreros bajo sus yelmos y descubrieron que muchos de ellos tenían rostros cadavéricos. Por supuesto, este abuso de la magia psíquica es a menudo despreciado por otras legiones, pero hay que decir que de hecho hay muchas cosas en la 12ª Legión que son dignas de sospecha. Estos astartes suelen ignorar la muerte en combate, sin importar la magnitud del mismo. Si observas sus pupilas en ese momento, descubrirás que los ojos de estos guerreros están llenos de una especie de locura histérica. Después de una gran guerra, los farmacéuticos con armadura carmesí de la 12 Legión no extraerían semillas genéticas de los cadáveres de sus hermanos luchadores como los farmacéuticos de otras legiones, sino que traerían los cuerpos de estos guerreros de regreso a las naves. Incluso si esos cadáveres hubieran estado muertos durante mucho tiempo o incluso hubieran sido destrozados, esos farmacéuticos aún recogerían incansablemente los cadáveres de sus camaradas. Aunque todas las legiones principales ya estaban muy familiarizadas con las habilidades médicas superiores de la 12ª Legión, muchos astartes, excepto los manos de hierro, elegirían viajar al mundo donde estaba estacionada la 12ª Legión para curar ciertas heridas físicas irreversibles, pero aún así, no creerían que esos sofisticados boticarios de armadura roja pudieran resucitar a los muertos. Después de todo, eso fue realmente demasiado horrible. Además, aunque los mundos bajo el mando de la 12 Legión no son muy ricos por alguna razón, y ni siquiera hay un solo mundo agrícola que pague impuestos, siempre que comienza una guerra para conquistar el imperio alienígena, los recursos bélicos de su enorme flota pueden incluso rivalizar con los de los ultramarines que comandan 500 mundos. Algunos rumores afirman que se trató de una maldición lanzada sobre ellos por los seres de la disformidad que ya habían caído ante la verdad imperial después de su enfrentamiento con los dioses falsos, lo que provocó que cada centímetro de tierra por el que pasaba su ejército se volviera estéril y marchito. También hay rumores que afirman que la gran mayoría de los impuestos pagados al imperio por los mundos bajo el mando de la 12ª Legión son en forma de población, y que la proporción de auxiliares mortales entre ellos es incluso comparable al diezmo pagado a la Sagrada Terra por todo el sector Maelstrom. Hay muchas opiniones diferentes sobre la 12ª Legión, pero después de tocar algunos asuntos particularmente críticos, de repente desaparecen en silencio. Nadie sabe quién provocó el silencio, así como nadie sabe de dónde provienen estos rumores. En resumen, la 12 Legión ha reaparecido en la campaña militar del Imperio para conquistar la galaxia. Además, nadie cuestionaría el entusiasmo de esta legión que heredó el nombre de los perros de guerra por la Gran Cruzada. Los grandes remolinos en el centro de la galaxia que ahora se han disipado son la mejor prueba de su viaje. El Hijo de las Montañas anunció su regreso a la galaxia encendiendo las llamas de la guerra en muchos mundos. Y al mirar el informe de batalla de la 12 Legión, Luo Jia sintió un dolor de cabeza, tanto que su rostro, que había sido lavado de escrituras, estaba ligeramente distorsionado. La situación en Cadia Prime es muy mala, mi señor. Angertai a su lado preguntó suavemente. No, la batalla va bien. También que, Lorgar miró al guerrero a su lado, quien había sido ascendido a la guardia del primarca. Aunque quería explicarle lo que veía en el tablero de datos, al pensar en los numerosos rumores sobre la 12 Legión, Lorgar se tragó las palabras en su corazón. No podía decirle a los guardias de su primarca que el Hijo de la Montaña, que una vez había brindado tanta ayuda a los portadores de la palabra e incluso lo había salvado de la crisis y la confusión, y que ahora estaba luchando junto a él, estaba usando imprudentemente alguna tecnología tabú y herética en el campo de batalla, ¿verdad? Parece que estás ante una decisión moral difícil. Angertai asintió levemente. Obviamente, los muchos secretos sobre la 12ª Legión ya no son secretos. Incluso hay muchos rumores que afirman que la 12ª Legión puede convertirse en la tercera Legión Astartes cuya historia y rastros sean borrados en un futuro próximo. Y bueno.
Deberíamos bajar también. Elaine y sus enemigos llevan esperando demasiado tiempo. Lorgar miró por la portilla el planeta que ardía en las llamas de una guerra sobrenatural, y el ojo morado intenso en el cielo estrellado que parecía un abismo sin fondo. Sabía dónde estaba su destino. De hecho, Lorgar sintió que su propia legión podría ser la tercera legión Astartes en ser aniquilada. Sin embargo, este secreto del futuro no puede revelarse libremente. En el imperio humano, con prejuicios inherentes contra los magos y creencias heréticas, ninguna fuerza creerá que los portadores de la palabra están librando una batalla por la supervivencia contra el Altísimo. A su lado solo estaban los hijos de las montañas, quienes también habían vivido batallas similares. Este camino hacia una muerte segura no es un viaje en solitario. ¿Y esto es todo lo que tu dios de sangre es capaz de hacer? ¿Es este el alcance de vuestra guerra? Dile a tu malvado amo que esto no es suficiente. El resonante sonido electrónico sintetizado reverberó como un trueno en las colinas sembradas de cráneos retorcidos y cadáveres ensangrentados. La atmósfera sofocante en la niebla de sangre, densa como un miasma, también fue destrozada por el rugido. Dondequiera que mires, ves cráneos de demonios. Aunque no ha sido apilado ni moldeado deliberadamente, ya ha formado una colina hecha de cráneos. La enorme figura escarlata, de pie en la cima de la colina, sostenía en alto la cabeza de un gran demonio que aún no había muerto del todo. El constante sonido aplastante de sus gruesos guanteletes se mezclaba con los gemidos del gran demonio, y la pesada hacha de motosierra que sostenía en la otra mano rezumaba sangre pegajosa y maloliente. Obviamente, este gran demonio llamado Skarbrand está a punto de ser enviado de regreso al alto cielo una vez más, agregando otro capítulo a su pasado lleno de humillación y odio. La sombra escarlata que casi cubría el cielo del planeta pareció apreciar profundamente la escena que se extendía ante ella. La lluvia de sangre se intensificó en ese momento, goteando y arrastrando la pesada armadura escarlata del hombre en la cima de la colina de la calavera. Pero solo puede limitarse a esto. En el planeta Cadia, que una vez sirvió como cabeza de puente de la zona de la muerte, la sombra de la disformidad creada por los sacrificios de innumerables cultistas ya no es suficiente para dar cabida a la invasión de otro ejército de Khorne. Cuando la cabeza del gran demonio explotó en una masa informe de carne retorcida en la mano gigante del primarca, la sombra escarlata que cubría el cielo se desvaneció lentamente. Fue como si la repentina oleada de lluvia sangrienta fuera solo el último suspiro del ejército de demonios de Khorne, como si el honor de poder bañarse en la interminable lluvia de sangre no perteneciera al ejército de demonios del dios de la sangre. Después de que la lluvia paró y el cielo se aclaró, Elaine lentamente se quitó el casco que había sido teñido de escarlata por la lluvia de sangre, dejando que la sangre goteara y se disipara lentamente, y finalmente volviera al casco plateado y escarlata del primarca. Las manchas de sangre por toda su pesada armadura de poder también volvieron a su color original bajo la luz del sol, reflejando no solo la gloria sagrada plateada, sino también las cicatrices y el desgaste de la batalla. Solo la capa escarlata empapada de sangre detrás de él aún conservaba su color escarlata, como si simbolizara la eterna deuda de sangre que la 12 Legión debe soportar. Madre. Cuando una voz fría se escuchó desde atrás, Elaine giró ligeramente la cabeza. Este es un hijo de las montañas que viste una servoarmadura de color blanco plateado, pero el haz de nervios escarlata detrás de su casco simboliza un rumor sobre Tabú. Los cultistas han sido completamente aniquilados y estamos listos para purgar el planeta en cualquier momento. El hijo de las montañas dijo esto, su voz fría sin ninguna emoción ni fluctuación, como si fuera una persona muerta, fría hasta los huesos. Muy bien. Elaine asintió levemente. Sin embargo, para este planeta, no utilizaremos la orden de exterminio. Mientras hablaba, miró hacia el ojo del miedo de color morado oscuro en el cielo. ¿Y por el futuro Cardia? Madre. Al mismo tiempo, la voz de Khan resonó de repente desde el vínculo del alma. No se trata solo de Cadia. Siento que el poder del caos se está acumulando como nunca antes. Si destruimos este planeta ahora, la gran grieta probablemente se abrirá prematuramente. Ahora no es el momento. Ya veo y quieres esperar hasta la gran rebelión. Una gran rebelión no ocurrirá, Khan. Sin embargo, este es un plan B que debemos implementar como último recurso. Para entonces, me temo que estarás cargando con una responsabilidad inimaginable. Eso no importa. De principio a fin, la comunicación entre ambos pareció no ser escuchada por el hijo de las montañas frente a Elaine.
Aunque permaneció en silencio, parecía que su alma nunca se había conectado con el mar de almas de la 12ª Legión que abarcaba el pasado y el futuro. La razón de esto, se debe precisamente a varias tecnologías prohibidas que se adoptaron después de la reorganización de la Legión. Ya sea que se trate de vida generada en una incubadora artificial parecida a un panal, o de la conciencia de un guerrero muerto que se reactiva después del tratamiento médico de su cadáver, su alma será separada permanentemente de la cadena de almas de la 12 Legión. Los haces neuronales detrás de sus cabezas, creados por Iron Man a través de ingeniería inversa de las uñas de carnicero de Nucería y elaborados personalmente por Elaine, pueden anclar eficazmente las almas de estos guerreros para garantizar que tengan una excelente resistencia del alma cuando luchan contra las creaciones de la disformidad. Una cosa más, Lord Lorgar te está esperando. Cuando la conciencia de Elaine se retiró del mar del alma, su mirada regresó al hijo de las montañas frente a ella. Vamos, chico. Y